Betis y Barcelona fueron los grandes protagonistas del primer mes de este 2018. Los verdiblancos asaltaban el Ramón Sánchez-Pizjuán en una noche inolvidable, mientras que los azulgrana dejaban muy encarrilada la liga con un enero para enmarcar. El gran partido del inicio del año tenía lugar en Sevilla. El choque tenía todos los alicientes para que el espectáculo fuera mayúsculo. Y vaya si lo fue. El Sevilla llegaba con el debut de Vincenzo Montella en el banquillo y acomodado en la quinta plaza. El Betis, por su parte, se encontraba más cerca del descenso que de su eterno rival. Pero los derbis no entienden de estados de forma. Alineación de Montella, espera, ahí va Fabián, el golpeo. Un Betis solemne con Cristian Tello de revulsivo y Sergio León de estilete. En el día de su 29 cumpleaños, endosaba una manita al Sevilla y empezaba a escalar posiciones dirección a Europa. Recién incorporado el que ha entrado por Joaquín. Se va de corcha, la pone en profundidad Sergio León. ¡Golazo! ¡Gol! Yo creo que ha sido el día perfecto. Para mí, para el equipo, necesitamos en el campo del eterno rival y yo creo que ni Reyes Magos ni regalo ni nada. Yo para mí este es mi mejor regalo y sobre todo pues por haber podido marcar un gol. Mientras tanto, el Barça ponía la directa hacia un nuevo título de Liga. Los de Valverde sumaban todos los puntos en juego en enero de la mano de un Luis Suárez espectacular, que marcaba en cada una de las jornadas y ampliaba a 11 los puntos sobre su inmediato perseguidor, el Atlético. Los colchoneros mantenían su excelente trayectoria y solo cedían un empate ante la gran revelación de la temporada, el Girona. Las victorias ante Getafe, Eibar y Las Palmas asentaban a los de Simeone en la segunda plaza y se aprovechaban de los tropiezos del Real Madrid en la llegada de Año Nuevo. Los blancos empezaban con mal pie 2018. Un gol de Maxi Gómez en Balaídos y otro de Fornals en el Bernabéu, ambos en la recta final de los partidos. Les dejaban prácticamente sin opciones de título. Tan solo las goleadas ante el Deportivo y en Mestalla ante un Valencia que perdía comba daban motivos para el optimismo en Chamartín. Otro de los grandes protagonistas del mes de enero fue Mikel Olunga. El delantero keniata del Girona entraba en los libros de historia del club catalán al convertirse en el primer jugador en anotar un hat-trick en primera división. El centro para David Luiz, qué parada Olunga y otro gol más. Hat-trick para Olunga. Es el 6-0 y el gol. Por la parte baja de la clasificación, Michel pagaba la malísima trayectoria del Málaga y era destituido del banquillo Boquerón tras caer en Getafe. Su relevo, José González, no empezaba con mal pie y empataba en Eibar y ante el Girona, pero no conseguía evitar que los suyos cerraran la tabla. Tras la disputa de la jornada 21, el Barça comandaba la clasificación con 11 puntos de ventaja sobre el Atlético y 19 sobre el Real Madrid. Aunque los blancos tenían todavía un partido menos. El Málaga se hundía en la tabla y ya tenía la salvación a 6 puntos. Aunque no impide que el Celta salga a la contra, Yago Aspas, está solo Daniel Vaz. Entrega Yago Aspas para Daniel Vaz. Está habilitado el danés que puede golpear, pero pica. Gol, golazo. ¡Qué definición de Daniel Vaz! Marca Daniel Vaz, Celta 1, Real Madrid 0. Una picadita, al suelo Ronaldo, se está pidiendo penalti, dice el árbitro que no. Sigue Gareth Bale, le pega Bale. ¡Qué golazo! ¡Gol! Del Real Madrid en el 41. ¡Golazo de Gareth Bale! Balón para Leo Messi, le está metiendo la marcha más el equipo azulgrana. Acelera la conducción el genio del Barça. Balón para Luis Suárez, que rosca. ¡Qué gol, por Dios! ¡Qué gol, por Dios! ¡Qué golazo de Luis Suárez! ¡Golazo de Luis Suárez con una rosca tremenda! En Anoeta, empata el Barça. Real Sociedad 2, Barça 2.